Esas 3 personas son las que van a decidir. En el caso de que una persona no esté de acuerdo con lo establecido por esa junta, puede recurrirla. Puede pedir una nueva junta, que va a ser otra junta la examinadora, que se va a hacer en otro lugar, generalmente se hace en La Plata, pero después de la segunda ya es irrecurrible, por ley. Se acabó. No hay discusión, no la podemos discutir. Esto lo digo porque mucha gente que se viene a la Defensoría, no, porque a mí me tienen que dar. Nosotros tenemos la obligación de decirle sí o no. Sabemos que es el último timbre de la Defensoría, viene rebotado de muchos lados, bueno, pero tenemos la obligación de decirle, mire, esto no. Listo, hasta acá llegó. Sí. ¿Qué pasa con aquellos lugares en donde se demora mucho la Junta para emitir el certificado? Sí. Lugares, diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso yo les voy a decir, hay municipios, ustedes saben, esto fue una ley nacional que se hizo convenio con las provincias, la provincia de Buenos Aires firma el convenio, y luego la provincia de Buenos Aires firma convenio con los municipios de la provincia de Buenos Aires y se descentraliza. Entonces, hoy la persona con discapacidad no tiene que ir ni a Capital, a Ramsay, allá, ni a La Plata a gestionar el certificado de discapacidad, lo gestiona en su municipio. Hay municipios que tienen juntas propias y hay municipios que por su envergadura se juntaron entre 2 o 3 y es la misma junta que va rotando en los distintos municipios. Hay municipios que están funcionando muy bien, y hay municipios que están funcionando muy mal. En el medio tienen toda la gama. Yo no sé General Paz cómo está, ni si tiene junta propia o no, la verdad, no lo sé. Lo que sí, cuando vimos que empezaron estos problemas en las renovaciones, nosotros hicimos una recomendación. La recomendación al Ministerio de Salud fue que todo aquel que tenía el certificado viejo vencido y que tenía un nuevo turno, no importa a qué fecha, 6 meses, 5 meses, 3 meses, no importa a qué fecha, el certificado viejo se extendía el vencimiento hasta el nuevo turno. Eso fue aceptado por el Ministerio y se mandaron circulares a las obras sociales y a todos lados. O sea, que hoy, lo importante es que le den un turno. Muchos lo sellan atrás en el certificado viejo o le dan una constancia con el turno. Esa constancia con el certificado viejo sigue sin problema. ¿Y si no hay? Si no hay qué? ¿Certificado? Claro, si es para una primera evaluación. Ahí no tenemos forma. Ahí no hay forma. Lo que sí estamos insistiendo como para que no haya esa dilación. Hay que hacer los ajustes necesarios. Mucha gente necesita esos certificados de discapacidad porque después van a ver todo el tema medicamentos y las prestaciones que son 100% gratuitas para las personas con discapacidad. Lo vamos a ver en el tema de obras sociales. Entonces, de golpe entra una persona con discapacidad, entra en discapacidad y necesita ese certificado. Ahí podemos ayudar en el sentido que al ver la urgencia que necesitan esas personas, podemos intervenir para que se hagan excepciones. ¿Por qué? Porque si no se está vulnerando un derecho. Bueno, y obviamente que esto es un documento de la persona. Muchos dicen, ¿por qué tiene vencimiento? Mi chico tiene síndrome de Down, siempre va a tener síndrome de Down. ¿Por qué tiene vencimiento? Porque es un documento. Así como el documento nacional de identidad, el carnet de conducir, yo qué sé, todo tiene vencimiento, bueno, esto también tiene vencimiento. Pero es un documento de la persona. Seguimos. Bueno, vamos a ir tocando ahora temas. El tema del trabajo. Este es un tema muy importante para nosotros. Es un tema importante y que, para ser totalmente sincero, no le podemos dar solución en la medida que a nosotros nos hubiese gustado dar. Cuando hablamos de trabajo tenemos que hablar de distintos tipos de trabajo. Hay trabajos no competitivos, hay personas que no pueden estar en el trabajo competitivo. Hay representantes de talleres protegidos,
Cuando no puede la persona estar en el trabajo competitivo, están los talleres protegidos. La ley, la 10.592, cuando habla de los talleres protegidos, le da prioridad como proveedores del Estado. Tienen prioridad. O sea, muchos talleres protegidos no saben o se achican. Dicen, no, ¿cómo le voy a proveer al municipio mi producción? No sé, supónganse que hagan bolsa de residuos, ¿no? Porque hay talleres protegidos que hacen el reciclaje, que es prácticamente una planta. O sea, ¿no? Un tremendo emprendimiento. Pero bueno, supongamos que hacen bolsa de residuos. No, yo no le puedo proveer porque el municipio necesita 1 millón y yo hago 10.000. Bueno, provéele 10.000. Y que el resto lo compre donde lo compra. El otro tema es, no le vendo la 10.000 porque el municipio paga tarde. Véndale la 10.000 y venga a la defensoría que le vamos a arreglar con el municipio para que les paguen temprano. ¿Por qué lo digo esto? Porque el taller protegido cumple una función muy importante. El taller protegido, la función que cumple es la capacitación de la persona. Y por ahí esa persona capacitada puede ingresar en el trabajo competitivo. Podría. Perdón. Sí. ¿El municipio compra el taller protegido? ¿Está como obligado? La ley dice que tienen prioridad los talleres protegidos. A partir de eso, cada uno gestionará. Por ejemplo, conozco talleres protegidos que hacen carpintería. Bueno, y le pregunto, ¿y ustedes arreglan, yo qué sé, los bancos de las escuelas? No. Acá, Pueden. por ejemplo, que hacemos bolsas de residuos y hacemos sobres que los compran el hospital. Claro. Donde proveemos totalmente al municipio. Está bien, eso, ¿saben por qué lo digo esto? Porque muchos le dicen, sí, mira, nosotros hacemos bolsa de residuos, pero dice, también hacemos unas galletitas y se las vendemos a los vecinos. Y la verdad, está bien, si lo quieren hacer, que lo hagan, pero el vecino le compra 1 vez, 2 veces, 3 meses, a los 3 meses dice, flaco, estoy harto, ya tengo galletitas hasta acá. ¿Está claro? O a fin de año hago pan dulce y toda la gente compra. ¿Y después qué hacemos? Nada. ¿Por qué? Para darle... para que pueda subsistir, porque es muy importante eso, porque hay una serie de inconvenientes que tienen los talleres protegidos. Primero, por los montos que les pagan la provincia de peculio que le dan a los que trabajan ahí. Son insignificantes. Se paga tarde, se paga atrasado, siempre hay problemas. En los últimos tiempos se fue ajustando eso, ya es una regularidad que empieza a haber, pero lo que nos interesa a nosotros es que esos talleres protegidos donde trabaja, porque lo que nos importa es la persona con discapacidad, donde trabaja esa persona con discapacidad, que pueda ir para adelante. Una de las cosas que nos preocupaba era el después. ¿Qué pasaba cuando esa persona es grande? Tenía que seguir viviendo de esa pensión que tenía, si la tenía, pero no tenía una jubilación después de haber trabajado. Entonces empezamos a cuestionarnos todas estas cosas. Hace 2 años se modificó, hay una ley que está dando vueltas, una ley nacional que habla de los talleres protegidos, en donde le pide a las provincias que adhieran. La provincia de Buenos Aires todavía no adhirió. Es una ley compleja, a nuestro gusto, muy compleja, que no sé si la provincia de Buenos Aires va a estar en condiciones de adherir, pero creo que hay que buscarle otra forma mucho más sencilla para poder pensar en el futuro de la persona. Bueno, el relevamiento del cupo en las distintas áreas de gobierno, esto si lo vemos en los papeles, el 4% no lo cumple nadie. Nadie. El tema del trabajo, la gente va, se anota en el SECLAS, como les expliqué antes, le hacen la evaluación, dice esta persona sirve para administrativo. Bueno, y pasan años y años y no pasa nada. No pasa nada, y lo que tenemos que ver que en la práctica, la forma de tomar el empleado público no es esta la que está escrita. En la práctica no es así. Entonces, ¿qué pasó? A partir de eso empezamos a trabajar fuertemente en los municipios. Fuertemente significa empezamos a cruzar datos, ¿no? Y ahí nos encontramos con distintas realidades. La primera realidad fue que, de acuerdo al IPS, los municipios tienen que hacer los aportes y contribuciones todos los meses, y hay una planilla que se llena y se manda al IPS.
Cuando pedimos los datos del IPS, casi el 90% de los municipios nos aparece que tienen 0 empleados con discapacidad. ¿Por qué? Porque el empleado con discapacidad tiene que estar sujeto a la ley 10.592/10.593. La 10.593 pide un aporte diferenciado. ¿Por qué? Porque la persona tiene la posibilidad de jubilarse antes. Generalmente no ocurre eso, la persona no se quiere jubilar. La persona con discapacidad quiere seguir trabajando porque su ámbito, el ámbito laboral, es un ámbito en donde él está contento, está con otra gente, se siente importante. Entonces muy raras veces quiere jubilarse. Pero ¿qué pasó? Cuando vimos esos números empezamos a pedir los informes en los municipios y empezamos a visitar municipios. Y ahí nos encontramos con otras realidades. ¿Cuáles son las otras realidades? Primero, hay personas con discapacidad trabajando en los municipios que figuran en 0. Esa persona con discapacidad no quiere declarar que es discapacitada. No podemos obligar a esa persona con discapacidad a decir vaya y saque el certificado de discapacidad. Porque dice yo no lo necesito, yo entré a trabajar en el municipio y no necesito el certificado de discapacidad. La ley dice que se puede contratar en cualquier modalidad. Cualquier modalidad es una modalidad que si es locación de servicio, la persona factura y no está dentro de los aportes que tiene que hacer. Entonces, no figura. Y como es un montón. Y después no hay estadísticas ni censo en los municipios. El paso siguiente que vamos a hacer es trabajar en los censos, en los municipios para saber cuántas personas con discapacidad hay. ¿Por qué? Porque acá el tema de fondo es que hay una ley que habla del 4%, que todo el mundo dice que nadie la cumple, ¿sí? Pero no sabemos cuánto hay. No sabemos. Más allá de estar anotado o no dentro de la 10.592. Entonces hay que empezar a hacer un censo para saber en qué condiciones están y empezar a pedir por el cumplimiento de ese 4%. Pero sobre bases firmes, no por habladurías o lo que uno imagina. O sea que el discapacitado que quiere trabajar en alguno de estos organismos, sí o sí se tiene que anotar primero en la 10.592. Primero tiene que gestionar el certificado de discapacidad. Si ya lo tiene. Tiene ahí y después tiene que pedir al municipio que lo encuadre dentro de la 10.592/10.593. ¿En qué área se hace eso? Personal. Personal, te encuadran en un decreto provincial. O sea, que vos figurás en la planta o en la forma de contratación bajo la 10.592. De hecho, los aportes que se hacen en las planillas figuran personas con discapacidad que justamente los encuadrados en esa ley. Yo no la presenté, la doctora Roca es asesora del área también, especialista en Derecho de Familia. Bueno, la tengo ahí escondida atrás de la computadora. Bueno, y otra cosa que hay que decir, ¿vieron cuando le dije en igualdad de condiciones con las demás? Igualdad de condiciones con las demás no significa con privilegios. Igualdad de condiciones con las demás, por ejemplo en el tema de trabajo, no significa que toda persona que tenga un certificado de discapacidad, el Estado está obligado a darle trabajo. La Constitución pide idoneidad. Si no es idóneo para el cargo, no puede estar ahí. Entonces, todos los que se anotan en el SECLA no significa que van a entrar a trabajar en el Estado. Que esa es una discusión de fondo también que tenemos con el Ministerio de Trabajo, porque lo peor que hay es tenerla en el limbo a la persona. Es anotarla y después no decirle ni sí ni no. Es horrible eso. O sea, si es no, ya sabe que es no. Entonces empezamos a buscar por otro lado. Empezamos a buscar el microemprendimiento, empezamos a buscar cómo esa persona puede ganarse la vida. Pero no decirle nada y que pase un tiempo es tremendo. O hay muchas personas que tienen su trabajo, están bien y se anotan por la duda, porque si le sale, le sale. Y tampoco es así, porque eso es ocuparle el lugar a otra persona que por ahí lo necesita. Entonces todo eso, falta una coordinación entre el municipio y el Estado provincial. Falta. ¿Y por qué cuando antes le dije empezamos a trabajar en los municipios? Porque empezamos a ver que la persona, Juan, que era de Lanús, pide trabajo en la provincia de Buenos Aires.
Y la verdad que el director de la provincia de Buenos Aires, o el secretario, o el ministro, o el viceministro, o quien sea, no conoce a Juan. Y en la práctica sabemos que no ingresan porque están en un listado. No es que, si mandame este que me gusta el nombre. No es así. Pero en el municipio sí se conoce a la gente. Entonces, si pudiésemos empezar regularizando todos los municipios, se descongestionaría una barbaridad todo el tema del pedido de trabajo. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo se han creado muchos planes, hasta un plan que está vigente, que les pagan el 50% del salario a las personas con discapacidad. La provincia le paga al municipio el 50% del salario. O sea, hemos llegado hasta esos puntos. Pero como les digo, no existe la necesidad, no existe todavía esa bajada de línea fuerte, porque el IPS se está perdiendo de ese aporte extra, también está incumpliendo porque no está obligando, el Ministerio de Trabajo también no está cumpliendo porque no está obligando, y todo es una maraña que lamentablemente queda obnubilada por la política. Mientras tanto, no se da solución a un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema trabajo, ¿no? La concesión de pequeños comercios en espacios públicos. Antes era normal, uno entraba hasta en el banco, Banco Provincia, Banco Nación, habían kioscos, había lugares, pequeños comercios. No los estamos viendo, no hay, se han levantado. Y tiene que haber, porque hay gente que no puede tener trabajo competitivo, pero sí puede tener un microemprendimiento. Puede tener un pequeño comercio. Hay que volver a fomentar todo eso. Hago una consulta. A mí no me queda claro cuando habla, por ejemplo, del certificado de discapacidad, que se evalúan las capacidades. O sea, si esa persona tiene capacidades para determinados actos o determinados trabajos, no se lo dan. Entonces, ¿cómo ingresa de esa forma en el trabajo? Porque si no va a tener el certificado, digamos, ¿cómo puede ingresar a cualquier tipo de trabajo o al trabajo municipal? Si no tiene certificado de discapacidad, es el hijo de buen vecino que entra como cualquier otro. El certificado de discapacidad lo que hace es certifica que tiene una discapacidad motora, auditiva, lo que sea, y por eso le dan ese certificado de discapacidad. Nada más. Claro, pero no dijo que evaluaban ahora las capacidades. Claro, para darte el certificado de discapacidad. O sea, por ejemplo, muchas enfermedades, un diabético, ¿es un discapacitado? Entonces, antes se le daba certificado de discapacidad, hoy no. Lo que pasa es que ahora se evalúa, se toma el criterio de inclusión, o sea, evaluación biopsicosocial, es decir, te evalúan integralmente, no solamente desde el punto médico, de que porque te falta una pierna sos discapacitado. Por ejemplo, una persona que tiene una prótesis que se desarrolla normalmente, o sea, se evalúa biopsicosocial. Esta persona está incluida en la sociedad, se desarrolla normalmente, tiene todos los elementos a su alcance para valerse por sí mismo, tiene su trabajo, o sea, por eso te evalúan desde todos los puntos de vista, no solamente del médico que era que antes se evaluaba. ¿Entendés? Te evalúan cómo te desarrollás vos hoy día en tu vida cotidiana. De hecho, la persona cuando llega le pregunta, para eso están los trabajadores sociales que integran las juntas, también está el médico, el psicólogo, hacen toda una evaluación integral y ven, a ver, vos qué haces, cómo te desarrollás normalmente. Entonces, a partir de eso, se hace un trabajo de los 3 integrantes de juntas y dicen, bueno, esta persona está incluida, esta persona no necesita el certificado de discapacidad. También en el trabajo no tenemos que confundir la incapacidad con la discapacidad. Una persona discapacitada puede ser que no tenga incapacidad Laboral, que es otra cosa. ¿Entienden, no? O sea, vieron cuando una persona tiene un accidente y dicen, bueno, la incapacidad es del 66,66%, se puede jubilar por incapacidad. Es incapacidad, no es discapacidad. Por una persona discapacitada, a ver, yo voy a poner de ejemplo nuestro secretario legal y técnico de la Defensoría de la provincia. Es una persona que tiene parálisis de los hombros para abajo.
¿correcto? O sea, no tiene sensibilidad en las manos, está en silla de ruedas, es discapacitada, pero no tiene incapacidad laboral. De hecho, tiene uno de los puestos más importantes de la Defensoría. ¿Entienden? Entonces esa diferenciación hay que hacerla. ¿Por qué? Porque la discapacidad no va por porcentaje. No existe, yo tengo un 3% de discapacidad, 10%. No existe el porcentaje. ¿Es discapacitado? No es discapacitado. Puede tener una discapacidad tal. Punto. Es una persona sola. Nada más. No es incapaz. Por eso antes cuando se declaraba incapaz a la persona era una locura, una barbaridad. O insano. Ustedes imagínense, como le digo a muchos padres, imagínense que está declarado insano. Por lo general la mamá es la curadora. Que vayan a una entrevista o vayan al juzgado o algo así y que le digan que pase el insano. Que el hijo la mire a los ojos y le diga, mamá, yo soy insano. Jodido, ¿no? Entonces todas estas cosas que hay que modificar, ¿no? ¿Hay alguien que vea el tema de...? Porque hay muchas personas... voy a hablar por mí. Yo he ido muchas veces a buscar trabajo a muchos lugares y a mí no me han querido dar trabajo. O las pocas veces que conseguí trabajo es porque mentí y no dije que tengo un problema de salud. Y después termino despedida cuando me tienen que operar o termino con, digamos, las consecuencias de no usar los bastones por mentir, ¿no? Por decir, bueno, me puedo manejar. No, pero no hay nadie que regule eso, o sea, que controle a las empresas o a los organismos que no te da trabajo o que te saque de un trabajo debido a tu problema físico. No, mira, vos llegaste un poco más tarde. Uno de los conceptos era, la discapacidad no es enfermedad. O sea, la discapacidad es la persona tal cual es. Usás anteojos, listo, usás anteojos. O sea, la separamos de lo que es enfermedad. ¿Por qué esto? Porque, como vos bien decís, muchas empresas piensan que esa persona con discapacidad se va a aprovechar de su discapacidad para tener más días de falta o no va a venir por esto, por lo otro. ¿Estamos? ¿Que hay? Hay. Tenemos también ejemplos que hay. Son los vivos que le hacen daño a todos los demás. Pero no existe, ¿cómo te puedo decir? Yo no tengo que controlar, vos estás en las generales de la ley. O sea, así como te van a despedir porque estás discapacitada, te pueden despedir porque no estás discapacitada. ¿Está claro? En igualdad de condiciones con las demás. En igualdad de condiciones. Ahora, obviamente, cuando falta trabajo, cuando no hay una demanda de trabajo, la persona con discapacidad no pasa a lo último, pasa en el último de los últimos de los últimos. Esta es la realidad. El Estado, ¿qué tiene que hacer? Por eso pone el 4%, que si hoy me dicen ustedes, ¿y por qué el 4%? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué tengo que ponerle el 4 y no el 5, y no el 6, y no el 10, y no todo? No hay un porqué. Al legislador se le ocurrió que el 4 era un número, ¿de acuerdo a qué? No sé. ¿Estamos? Porque si vos me decís, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de la población tiene una discapacidad? Y el porcentaje de la población es más del 10%, entre el 10 y el 14%. Pero ¿por qué un 4? Sí, pero no responde lo que ella preguntó. Ella preguntó en dónde se puede defender de porque ella tuvo un trabajo y la echaron por discapacidad. Bueno, ahí tiene ¿A dónde Ministerio hay? de Trabajo, el sindicato, un abogado laboralista, donde quiera. Si alguien, o sea, a ver, una empresa privada estamos hablando. Sí. Bueno, una empresa privada toma a una persona, la anota y después la despide, la indemniza, la despide. Si la despide con justa causa, listo, la indemnizó y la despidió mal, se le hace un juicio. Juicio laboral como cualquier persona. No te puede despedir una empresa particular porque estás enferma. Si tenés una enfermedad, y eso a cualquiera, no a la persona discapacitada.
O sea, uno tiene que recurrir, digamos, cuando va a ver a un abogado al tema del despido por la enfermedad. Claro. ¿Cómo probás eso que te despidieron por eso? Eso es el abogado. Eso es una cuestión particular. O sea, la persona con discapacidad no es que tiene privilegio. ¿Estamos? Tiene compensaciones. La ley compensa a las personas con discapacidad. Perdón, lo que está prohibido es discriminar en razón Claro. de la discapacidad. Exacto. Si a vos te echan porque te están discriminando por tu calidad de persona con discapacidad, ahí tenés un motivo, una injuria, te consideras injuriado y despedido. Y iniciar la causa, digamos, de juicio. Eso está prohibido, no se puede hacer. El resto de las cuestiones le corren las generales de la ley, como dice él. Sí. ¿Por qué razón no tienen ustedes poder de sanción? Porque nosotros no somos órganos sancionatorios, lo que nosotros tenemos distintos mecanismos. ¿Por qué no tenemos orden? Porque no somos el Poder Judicial primero. Nosotros acá no somos el Poder Judicial. ¿Sí? Nosotros podemos hasta controlar el Poder Judicial. Ahora tenemos un caso tremendo que hace 2 años fue archivo, ¿no? Una violación. Pero vos me decís, disculpame que te Sí. vos me decís que no sos el Poder Judicial. El Ministerio de Trabajo tiene poder de sanción, multa. Nosotros podemos recomendar al Ministerio de Trabajo que sancione, o le podemos pedir un informe por qué razón usted no sanciona o no sancionó a fulano de tal, o a tal empresa. Y otra pregunta, de 1 a 10, los reclamos que hacen ustedes a los distintos entes, ¿en qué porcentaje está lo que cumplen o no? ¿Reclamos en qué sentido? Las sugerencias que le hacen al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud o a otro organismo. Mirá, por lo general se cumple. Por lo general. Hay ¿Qué muy es por lo poquitas. general? Perdón, ¿qué es por lo general? Hay muy poquitas. A ver, de 1 a 10, 9. Hay muy poquitas resoluciones de la Defensoría del Pueblo que no fueron tenidas en cuenta o que se tergiversaron. Por ejemplo, una de esas después van a ver en las pensiones provinciales. Que nosotros hace 2 años recomendamos que se equiparen con las nacionales. Hace 2 años ya. Recibimos una respuesta hace 10 días atrás que hubo aumentos este mes, este año, que nos dieron allá, pero que no nos responden lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos a insistir. Miren, cuando se crea la Defensoría, como les dije, no somos un órgano político partidario ni de gobierno. Entonces tenemos que mantenernos neutros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encima el mandato del defensor dura 5 años. El primer defensor que tuvimos fue el doctor Bonicato, venció su mandato en febrero, la legislatura, hay una comisión especial que llama a que se anoten las personas que quieren ser defensores y después esa comisión especial elige al defensor, no lo hizo. Entonces llegó febrero y se venció. El 25 de febrero venció el mandato. Por ende, actualmente está en funciones del defensor del pueblo el secretario general, que es el doctor Honores, ¿no? Marcelo Honores asume como el defensor. Acá. ¿A su criterio van avanzando bien? O sea, ¿van viendo progreso en todo el trabajo de ustedes? La Defensoría, sí. Mire, la Defensoría en estos años, esta es la parte linda, ¿no? Bueno, les aviso que falta, ¿eh? La Defensoría en estos años ha ganado prestigio, muchísimo prestigio, por las actuaciones que ha tenido. Ha ganado un lugar importante. Nosotros empezamos muy despacio porque si no sería una catarata de reclamos que antes cuando les dije, cuando hablábamos de discapacidad, que había leyes para todo, normas para todo, es un plexo normativo que abarca todo, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, hay tantas leyes, bueno, ¿quién es el mayor incumplidor? ¿Quién pueden pensar que es el mayor incumplidor de las leyes que hay? El Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si salimos con todo esto, la estructura que tendríamos que tener, ¿qué ministerio, qué 2 ministerios, qué 3 ministerios? Sería imposible de contener todo eso. Entonces vamos avanzando de a poco. De hecho, estadísticamente, la cantidad de quejas se están triplicando, cuadruplicando y en el último año se potenció eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la medida que nosotros damos respuesta, empezamos a ser creíbles.
Otra de los parámetros es que muchos jueces con sus sanciones nos piden a nosotros que seamos los veedores. Nosotros tenemos que controlar lo que hacen los jueces, ¿no? Que es uno de los poderes del Estado. Bueno, y también el juez nos pide a nosotros que controlemos tal cosa. Por ejemplo, la ruta 6, se mataron la ruta 6, los desalojos somos los primeros que estamos ahí. Y como eso, un montón de cosas, ¿no? Obras que tiene que hacer el municipio, que el juez dice tiene que hacer tal obra, y nos pide a nosotros que controlemos en Berizo, el coso, el espigón que estaba Ustedes roto. piensen que a nosotros nos toca la tarea más difícil, que es hacer que la gente abra las cabezas, porque, por ejemplo, para un caso particular donde se vulnera una ley, uno acude al juez, el caso particular, plantea los hechos y el juez aplica la ley. Se le dice, usted señor no cumple con la cobertura del 100% en medicamentos respecto a esta persona que es capaz, cúmplala. Pero el tema es que nosotros tenemos que ir como organismo de la Constitución más allá del caso particular. Si bien hay quejas particulares, nosotros tenemos que velar porque eso se cumpla respecto de todas las personas que viven en la misma situación que el caso particular, pero de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces nuestra función es la toma de conciencia de todos los organismos, de todos los funcionarios, de que es la tarea más compleja. Porque si bien partimos a la razón de una queja particular, tenemos que ver que detrás de esa queja hay miles de casos que a veces no llegan a la Defensoría. Entonces, en realidad, no es sancionatorio por eso, porque nuestra función va más allá de hacer cumplir la ley en el caso particular. Es velar por todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Complicado. Si no, nos convertiríamos en una gestoría de lujo. ¿Bien? O sea, si nosotros tomamos los casos individuales, o sea, que se toman sus casos individuales, pero después tenemos que hacer la ponderación si esa queja que viene de esta persona se repite, involucra a otras personas, cuántas personas hay atrás y qué está mal de eso. Que arreglarlo, porque si no, no se termina nunca. Ahora nos están llegando, por ejemplo, muchos casos de gente que está, porque como nosotros tenemos adultos mayores también, internados en geriátricos en contra de su voluntad, que no quieren estar ahí. Es un tema que va más allá del caso particular y a veces tenemos que sentarnos con los jueces o con un determinado tribunal y decir, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a aplicar esta nueva realidad ante una situación que se está dando que va más allá del caso de la ley? O sea, a veces la realidad supera la ley que está escrita. Y es un trabajo que no es fácil y no podemos sancionar a nadie. O sea, tenemos que tratar ante el caso concreto, ver que esto se multiplica en muchos ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Todos, seguramente ustedes habrán escuchado esto. Y bueno, cómo lo trabajamos y cómo empezamos a hacer este nuevo camino, ¿no? Bueno. Sí, no, les quería comentar que con la obra social, por ejemplo, de Yoma, hemos nombrado el problema, uno de los casos, por ahí ustedes no quieren hablar de casos particulares, pero en definitiva como que nos queremos orientarnos a ver qué ahora vamos a ver obra social. Bueno, y ahí vemos el tema. Avanzamos, gracias. A pedir. Bueno, tema obra social. La ganancia de las obras sociales es rechazar. ¿Okay? O sea, uno se presenta, hace un pedido. ¿Cuál es la ganancia? De la obra social como de las empresas de medicina prepaga. Es decirle no. ¿Okay? Yo te rechazo, en el camino quedó 20, 30, 50%, gané. ¿Está claro? O sea, mentalicemos esto. Entonces, hay que hacer las cosas bien para que no se produzca eso. ¿Qué es hacer las cosas bien? Esta es una recomendación también que les doy a todos y transmítanla a cuantos puedan. Cuando van a hacer un reclamo, no lo hagan verbalmente. Se presentan a donde se tiene que presentar el día anterior, lo que van a ir a pedir, escríbanlo en un papel con copia. Y preséntense con una sonrisa y le dicen, toma, vengo a pedir esto. Me firman la copia y se van y se terminó. No van a sufrir
nervios, no se les va a subir la presión, por ahí la persona que los atiende ese día estaba mal. O sea, todo lo que sea en forma verbal, las negativas verbales o lo que le pueda decir la gente que está atrás del mostrador, no sirve para nada los efectos administrativos. Un papelito sellado por la persona que lo recibe, eso se convierte en un expediente, eso se convierte en una nota que hay que responderla y ya tiene una fecha. Eso es muy importante para nosotros, porque muchas veces la gente va y se pone a discutir. Me dijo que no, fui 500 veces, que esto, que lo otro. Por ahí no depende de quién te atiende en el momento, la solución tampoco depende. La solución no es la persona que atiende, ella no decide. Ella no decide. Entonces tenemos que saber que por más que le digamos, no le va a poder dar una respuesta. Nos puede orientar, poner macanudo, lo que sea, pero nada más. Entonces siempre hacer los reclamos por escrito. No hace falta que lo haga un abogado. Cualquier persona en el idioma más sencillo posible y más puntual. Vengo a pedir la cobertura del 100% de los medicamentos. Listo. Adjunto el certificado de discapacidad, adjunto la receta del médico. Todo lo que prescribe el médico que está en la cartilla de la obra social o de la medicina prepaga, a las personas con discapacidad hay que cubrírselas en un 100%. 100%. Esto es así, por ley. Sí. Ahí surge un problema, que la obra social, antes de iniciar el trámite, pide el certificado de discapacidad. ¿Cómo pide? Pide el certificado de discapacidad. Y como dijo al principio, no todos los enfermos son discapacitados. Entonces se pone en conflicto la obra social con la Junta. No. Primer paso es, la persona con discapacidad es discapacitada porque tiene certificado de discapacidad. La persona que no tiene certificado de discapacidad no está comprendida en las leyes. Por ejemplo, le digo esto porque una vez me pasó en nuestra oficina que vino alguien de atención y me dijo, vino un ciego a pedir, no me acuerdo qué. Bueno, y le preguntamos, ¿tenía certificado de discapacidad? Y nos quedó mirando como diciendo, escúchame, si no tiene certificado de discapacidad, no es discapacitado, es ciego, ¿no? Bien, sí es discapacitado, pero a los efectos legales no, porque la ley pide el certificado de discapacidad para poder aplicarle las otras leyes, ¿está? Si yo no tengo certificado de discapacidad, no soy discapacitado para la ley. Está bien, pero la obra social tiene la potestad de hacer el trámite de excepción y cubrir ciertos medicamentos que no están contemplados. No, la obra social puede hacer excepciones a las personas con discapacidad para cubrir el 100% si no existe el especialista, si tiene que trasladarse a otro sanatorio, hospital o lo que sea, si tiene que operarse en el extranjero. Esos son trámites de excepción. ¿Estamos? Todo lo demás es la obra social, o sea, la persona tiene que acreditar la discapacidad, queda anotado, queda en el registro de la obra social que la persona presentó certificado de discapacidad. Listo. ¿Está comprendido? Sí. Muchas veces la persona va y no le cubren el total. No, no me cubren. Tenemos casos que le dan un porcentaje y tiene que pagar la mitad, no sé, lo que sea. No es así. Tiene que hacer el reclamo. El reclamo por escrito. Disculpe, a mí no me cubre toda la obra social, me lo paga el hospital mi medio. Está bien. Es no válido. No hay en todos lados así. ¿No? Miren, es todo, a ver, la cobertura. Yo tengo profe. Ella tiene profe, mi profe le cubre todo. Sí, pero al principio de mi tratamiento me lo pagaba el hospital. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Nosotros tenemos IOMA y profe, ¿ok? Las dos, vamos a decir, importantes. Porque IOMA tienen los que tienen las pensiones provinciales, profe tiene las que tienen las pensiones nacionales. Muy bien. Si hoy me preguntan cómo funciona profe, les tengo que decir horrible. Horrible. En general. No sé acá, pero si tomamos todo el conurbano y el 90% de la provincia de Buenos Aires, a donde fuimos, profe es un desastre. La verdad es esa.
tardan en las autorizaciones, no la dan, no hay respuesta, es terrible cuando no hay respuesta, porque se podría empezar a trabajar por otros lados. Por ejemplo, personas que necesitaban prótesis, chicos, la no respuesta significaba que no podemos seguir en desarrollo social, que no podemos ir al municipio a pedirlo, que la Secretaría de Salud del municipio no puede hacer nada, el hospital queda trabado, todo queda trabado porque no hay respuesta. Entonces, y la negativa, que sería lo más... Exacto, o sea, a mí me dicen que no, y en vez de discutir yo busco otros caminos, ¿no? Pero no lo puedo dejar ahí años sin respuestas. Bueno, esto es lo que tiene de malo las charlas cuando se extienden tanto que al final no queda nadie para aplaudirme. Bueno, pero como les decía, esto se extiende. Miren, la cobertura de la salud es integral, sea del hospital, sea del profe o de quien fuese. Lo importante es que tenga la cobertura. Claro, el Estado está obligado a darle la cobertura, dice la ley, si no tiene la obra social. Ahora, en el caso del profe, como profe no es una obra social, es un programa, entonces ellos no lo toman como obra social. Y el problema que tiene el profe es que trabaja con presupuestos acotados. Esos presupuestos acotados son la causa por los cuales no hay respuesta. Y lo que hemos descubierto, para peor, es que salen las cosas en donde vienen con cierto acomodo. Todo mal. Como siempre. Ahora, IOMA lo tenemos ahí a tiro, está muy poquitas cuadras y funciona como obra social, ya es otra cosa. ¿Estamos? Pero después vamos a ver en el tema de las pensiones las diferencias. Siempre acá en Rancho. Sí, sí. No la cubre el profe, la pagan del... Está bien, es válido. Alguien lo tiene que cubrir. Lo importante es que lo cubre. Ojo, estamos hablando de los medicamentos que necesita, así como una silla de ruedas, así como una prótesis, así como todas las cosas que prescriba el médico, así como un acompañante terapéutico, así como un acompañante personal, así como un maestro integrador. Hay muchas cosas, así como el transporte especial. Por eso hablamos de la cobertura integral de la persona. ¿Vos tenías una pregunta? No, eso le quería comentar. Bueno. Que acá el problema es el acompañante o enfermera domiciliaria. Claro. Ahora, la cuestión de que no les pagan. Otros problemas que tienen es la demora en las autorizaciones. Es terrible. Por eso siempre los pedidos háganlo por escrito. Rogamos que lo hagan por escrito. Porque si no es como que no existen fechas, no existen términos, no existen plazos, no existe nada. Es una persona que atendió que ni se va a acordar de ustedes. Siempre por escrito. El tema de los reintegros, hay situaciones en donde, por la urgencia, porque también tenemos que comprender que hay plazos administrativos, ¿sí? Mucha gente dice, no, pero tardan 2 meses en autorizarme, 3 meses en esto. Son los plazos administrativos normales eso. Hoy IOMA, hasta que haga todo el circuito, por ejemplo, el pago de un transporte, no lo va a hacer antes de los 2 meses, imposible. ¿Y antes del año tampoco? No, el año no, el año ya es un... ¿Quién me dijo? Yo. No, el año ya estamos hablando de un incumplimiento. ¿Y sí? Ahí sí. 7, 8 meses. Pero los 3 meses, podemos decirlo dentro de los plazos aceptables. No normales, aceptables, hasta ahí. 3 meses no hábiles, no días hábiles, 3 meses. Que hábiles son mucho menos, porque tiene que pasar por contaduría, todo eso. Otra de las cosas es traten de salir de la posición de rehén. ¿A qué lo llamo posición de rehén? La posición de estar en el medio entre el prestador y la obra social. Por ejemplo, tráigame 3 presupuestos. Vaya, tráigame 3 presupuestos. ¿Qué sabe la pobre persona que está en el medio de cuál silla tiene que ir a pedir, dónde pedir, el audífono? No entiende nada de eso.
No, pero aparte, como está la economía actualmente, uno pide el presupuesto y para cuando ellos te autorizan, ya no sale lo mismo. Por eso, estamos trabajando con todo eso. Y nosotros lo que pedimos es correrse una simple nota diciéndole, señores, yo no puedo. No puedo. No puedo, sin explicación. No puedo. Chao. Y se corren. Y que se encarguen ellos. Porque ellos encontraron esa vuelta para que, en teoría lo que nos dicen, no haya arreglo de la gente con los prestadores. A nosotros no nos importa eso, o sea, obviamente no queremos el arreglo, pero si la persona que va a ir a pedir 3 presupuestos, después les trae un presupuesto inflado, ¿qué le van a decir? No, tráiganme otros 3 porque estos son muy caros. Estamos dando vueltas siempre en el mismo lugar. Entonces la persona, lo pongo como ejemplo, también extremo, uno está con un resfrío, va a ir al médico. Tiene una gripe, voy al médico. Antes de ir al médico tengo que ir a 3 médicos a pedir 3 presupuestos. No, no es así. Ellos ya saben cuánto sale un audífono. Ya lo saben, ¿para qué me haces pedir a mí? O a lo sumo, decime, mirá, tenemos estas 3 direcciones o 4 direcciones. Andá y fíjate a ver en cuál te gusta más y quién te atiende mejor. Estamos a lo sumo. Pero sáquenme el problema de encima. Lo mismo con el transporte, la remisería. Señora, la semana que viene no lo llevo más a su hijo, hace más de 3 meses que no me paga, yo. Y díganle al transportista que venga a hacer la queja en la defensoría. Por eso